Hola mi gente, bienvenidos a otro video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer un videito guía enfocado a los mods. A los mods que vamos a tener que utilizar en el próximo torneo de los Compsognathos. De los compis, vamos a tener que desbloquearlo. ¿Y qué vamos a traer hoy? Vamos a ver en dónde los desbloqueamos, la obtención más fácil de los mods, el análisis de cada uno de ellos y unas batallitas para probar los mods. Así que no se lo pierdan. Pero antes de eso, no se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con los mods. Vamos a la acción. Bueno, estamos aquí en el sector de los mods. Primer punto, los mods se desbloquean a nivel 30. Tengan eso presente. Si tienen menos nivel, todavía no pueden desbloquear esta parte del juego. Los que ya tengan más de este nivel, obviamente se les bloquea esto. Tienen unas batallas de prueba, unas batallas de tutorial. Si lo quieren ver, aquí lo tenemos en el canal. Tenemos ya el videito. Si mal no recuerdo, es en el día 17 del juego. En la lista de reproducciones lo pueden ver. El día 17 y el 18 hicimos esa parte de los mods. Bueno, ahora sí, tenemos 4 tipos de desbloqueos, o en este caso de obtención de mods, donde nosotros vamos a poder obtener una lista diferente. Vamos a ver la lista primero. Vamos aquí a la lista, tenemos legendarios, ¿verdad? Legendarios, tenemos 7 legendarios, 7 mods legendarios. Tenemos algunos muy raros, serían 3, 6, 8, 12 muy raros. Y los demás son 6, 7 comunes, perdón, 7 raros. Y tenemos 8 comunes. Bueno, en total son 34 tipos de mods. ¿Ok? Entre comunes a legendarios. Todos estos de aquí los podemos obtener en lo que son el escuadrón de los raptores. Tanto Charlie, Echo, Delta y Blue. Van a ir alternando. ¿En qué forma? Porque podemos obtenerlo tanto por comida, por ADN, por billetitos y lo más importante, que es lo que vamos a tocar nosotros el día de hoy, es por monedas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Yo en toda la lista de reproducción, en todos los días del juego, les he estado diciendo, hay que ordenar nuestro parque para poder obtener monedas. ¿Ok? Entonces, lo primero para ustedes es priorizar la obtención de monedas. Entonces, cuando ustedes lleguen al nivel 30 se desbloquea, pero no se desesperen todavía porque no van a poder obtener los mods fácilmente porque es muy costoso a ese nivel. Entonces, ¿qué tienen que ir haciendo? Ordenar su parque. Ese es lo primordial. Ordenar su parque no para que se vea bonito, sino que para que ustedes obtengan la mayor cantidad de monedas. ¿Ok? Entonces, ustedes ordenan su parque. Lo pueden hacer de esta forma, tranquilamente así. O pueden rodear a los dinosaurios con mayor cantidad de monedas por tiempo, por hora, por 3 horas, por 4, dependiendo cuántas veces ustedes se conectan al día. Entonces aquí tendríamos, y por ejemplo ya llevo 2.400.000 en solo 2 clics. Aquí hacemos unos 3.500.000 más o menos. Ups. Y qué sé yo, unos 4 millones, 4 millones y medio. Por ahí más o menos estaría sacando por cada clic. Pero ya lo hice hace poquito, tampoco es que tengo mucho tiempo. Porque de ahí más o menos te saco tus 30 a 40 millones por día. Entonces no es mucho todavía porque es una cuenta de unos 140 días todavía. No es una cuenta muy vieja. Pero ya estamos teniendo un continuo farmeo de monedas. ¿Por qué? Porque yo priorizo solamente los dinosaurios. Nada de estructuras. Yo se los he recalcado muchas veces. Nada de estructuras. Las estructuras solamente sirven para las misiones y para intercambiar en el puerto este. Este puertito, en el puerto de acá, de China, que siempre me olvido de esta chica, de China. Entonces aquí pueden hacer el intercambio por las estructuras. ¿Ok? Bueno, no tengo nada bueno por ahora. ¿Ves? No. Puedo intercambiar pero este mod es horrible. Y no por dinero nunca intercambio. Bueno, no hay en este momento algo que pueda intercambiar. Pero aquí también puedes conseguirse mods.
Especialmente mods muy raros y mods legendarios, que son muy pocas veces que ocurre. Pero los muy raros sí puede pasar. Entonces ahí pueden hacer el primer intercambio. Entonces, prioridad para tener mods, las moneditas. Siempre moneditas. Ustedes se fijan, yo tengo 95 millones de monedas en este momento. El límite es 99. Entonces vamos a la parte de mods. En comida no recomiendo. Puede ser al inicio, perdón, cuando ustedes tengan mucha comida, pero realmente no lo recomiendo porque va a haber dinosaurios que ustedes van a necesitar muchísima comida. Y yo por eso casi no hago el intercambio por comida. Será raro, cuando llego a 99 millones tal vez pueda hacer un pequeño intercambio de lo más bajito, pero no lo hago generalmente. Entonces, comida no hay intercambio, para nada, nunca. Bueno, casi nunca, perdón. En lo que es ADN, para conseguir mods muy raros, bueno, pueden utilizarlo de vez en cuando. Para los que somos free to play, va a ser casi imposible porque nosotros necesitamos el ADN para intercambiar por dinosaurios. Y billetes, chicos y chicas, billetes, nunca. Nunca. Los billetes para nosotros, los free to play, es muy valioso. Lo necesitamos para otras cositas que ya lo hemos visto en otros videos. Para esas cositas lo necesitamos. No lo intercambien nunca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intercambiar nosotros aquí? Esto, monedas. Aquí sí. Denle con todo, chicos y chicas. Denle, vamos allá. Aquí sí hagamos intercambio. Por ejemplo, lo de comunes. No importa, háganlo 10 veces al día. No hay problema. Cojan los comunes. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Los vamos a analizar. Cojan todos estos comunes. Esta es la obtención de mods que ustedes van a tener cuando tengan muchas moneditas. ¿Ves? Nos dan un raro. Muy bien. Eso viene muy bien para nuestra cuenta. Aquí utilicen todo esto. Bajemos a esos 95 millones, bájenlo a 70 si es posible, no importa, lo van a volver a recuperar. Si quieren, déjenlo en 50 millones, lo van a volver a recuperar. Si tienen obviamente ordenado su parque. En un día yo lo recupero, así que yo no tengo problemas en gastar los 50 millones para obtener mods. En la parte de raros, tenemos una pequeña probabilidad de obtener muy raros. Si quieren verlo, aquí lo podemos observar. Aquí está, la probabilidad es de esta, ¿no? 1%, 3%, los muy raros. El 1%, bueno, es el azar, ese muy raro que no es tan bueno. Pero bueno, entonces ahí ustedes pueden ver. Hay muy raros distintos, ustedes pueden revisar dónde pueden conseguir los mejores muy raros. Ya lo vamos a revisar en este momento. Déjenme bajar un poquito más. Ya bueno, hasta aquí lo dejamos. Ustedes pueden seguir bajando, eso ya depende de ustedes. Entonces, por ejemplo, teníamos los comunes. Vamos acá. Vamos a la parte de comunes. Tenemos 8 comunes, ¿no? No todos son buenos, pero es lo que más vamos a utilizar. En el torneo que se aproxima, es lo que más vamos a utilizar, porque es lo más barato y lo que más tenemos. Si ustedes se fijan, mi cuenta de 140 días, esto es lo que más tengo. Comunes. ¿Ok? 11, 13, 12, 8, 3, 13, bueno, un pocotón de comunes. Tranquilamente con esto puedo darme en la pelea. Y en estos días voy a seguir farmeando. Voy a seguir farmeando porque necesito más mods. Aquí tenemos los raros, también lo que vamos a tener. Y poquitos muy raros. Entonces, los muy raros va a ser difícil que los gastemos en las peleitas. Por lo menos, las primeras no. Igual vamos a ver el torneo. Aquí en el canal vamos a ver el directito. Y estos legendarios van a ser casi al último, si es posible, pero de ahí no creo que los gaste. Entonces, esto es lo que vamos a gastar. Bueno, continuamos con el otro punto que sería el análisis. Veamos, cada uno de ellos, los comunes, los que más vamos a utilizar. Aumenta el daño un 15% a un solo individuo. Muy bueno. Pueden utilizarlo para un solo aliado, ¿no? Para un solo dinosaurio. Aumenta un 10% la estadística de ataque de todo el equipo. Excelente. Lo pueden utilizar sin problema. Son de los mejores mods que pueden utilizar. 10% al aliado. Y es un común. Y es lo que más vamos a utilizar. Le subimos 10% a todos los 3. Tenemos un vigor del 20% de salud. Buenísimo también a uno solo. Aumenta un 15% los puntos de salud de todo el equipo. También. Muy bueno. Este queda un poquito relegado, ¿no? Reduce un 15% la estadística de ataque de la criatura oponente, pero es utilizable también. Muy bueno.
Reducen un 10% la estadística de todo el equipo contrario, obviamente, 10%. Muy bueno. Este se compenetra con este de acá. Aumentamos nosotros y lo disminuimos a ellos. Excelente. Reducen un 20% la salud de los criaturas oponentes. Esta no es tan buena. Yo creo que de todos los comunes, esta es la peorcita. Porque la salud, bajarle por mods no es recomendable. Prefiero yo bajarle el ataque antes que la salud. Yo prefiero bajar el ataque porque el ataque por lo menos a mí me va a hacer daño. En cambio la salud yo le puedo matar con 3 ataques. Y si le bajo la salud 20% le puedo seguir matando con 3 ataques. Eso ya dependerá cuánta vida tenga. No quiero decir que sea mala, pero de las 8 que está aquí es la peorcita. Y la herida dividida sería la segunda peorcita. Porque es la segunda, que esta por lo menos hace daño a todo el equipo. 15%. Esta solamente hace daño a uno, 20%. Entonces, entre las dos son las peorcitas. Las de acá son las mejorcitas. Y para mí la mejor sería la de apoyo. De ahí le sigue la intimidación. Y le sigue la resistencia. Y el resto, ¿no? Son las que mejor y las que más utilizo. Apoyo, intimidación y resistencia. Bueno, seguimos a la parte de mods raros. En la parte de mods raros tenemos. Desactiva el mod de la criatura oponente. Bueno. Como primer mod se puede utilizar, porque así le arruinas la estrategia al enemigo con la primera criatura que tú tengas. Locura, muy buena. Aumenta un 40% la estadística de ataque y reduce un 25% de la salud de tuya, ¿no? Tu salud. Esta es utilizable como último, ¿no? Como el último dinosaurio. Porque el último dinosaurio va a atacar, va a reventar, nada más. Trabazón, para mí es una de las peores. Diría yo que es la peor de raro, ¿no? Impide el intercambio en el equipo enemigo. Casi no la utilizo. La utilizo para gastarla, pero no es de las que más me guste. Para mí es la peorcita. Fortaleza, muy bueno. Aumenta la salud un 500% a tus aliados. Aquí no aumenta a todos, por si acaso. El dinosaurio que está equipado no se aumenta. Solamente los amigos. A esos son los que vas a aumentarle la salud. Menos al dinosaurio equipado. Aumenta un 100% la estadística de ataque de las criaturas aliadas. Lo mismo. Aquí solo aumenta a todos los aliados menos al dinosaurio equipado. O sea, quiere decir a los dos anteriores, ¿no? Piel dura. El daño del primer ataque se reduce en un 50%. Bueno, está bien como escudo. Muy bueno. Puede ser utilizado al inicio como al final. Causa un 40%. Mordisco. Causa un 40% de la estadística de ataque incluso si se bloquea el ataque. Casi no la utilizo. Para mí las peorcitas son Trabazón y Mordisco Perforador. De ahí las mejores, las que utilizo son Locura como remate. De ahí las que utilizo más seguido son Alfa y Fortaleza, ¿no? Alfa porque me da ataque y Fortaleza porque me da vida al resto del equipo. Y Piel dura puede ser la siguiente. ¿Ok? Ese es el orden, ¿no? Estaríamos hablando de Locura, Alfa, Fortaleza, Piel dura. Ahí le sigue Anulación, Mordisco Perforador y Trabazón. Ese es el orden que yo pondría en lo que es utilidad. ¿Ok? Vamos a los muy raros. Bueno, los muy raros no tengo mucho aquí. Recuerden que mi cuenta no es pay to win, es free to play. Entonces aquí tendríamos tu criatura recupera un 50% de la cantidad de daño que causa. No la suelo utilizar porque generalmente mis dinosaurios no duran más de 2 turnos. Rara vez te dura 2 turnos de ataque. Generalmente o te atacan y te matan, o te atacan, o atacas, perdón, y puedes recuperar vida. ¿Ya? Pero ya matas al otro dinosaurio. Entonces casi no la utilizo. O sea, es buena, una estrategia determinada, pero no la suelo utilizar, así que no es de las que yo prefiera. La bonificación de ventaja de clase pasa de 50 a 150% de estadística de ataque. Muy bueno. Es igual a Locura. Hasta mucho mejor que Locura. Y la puedo utilizar como remate. Sangrado. Causa un 40% de la estadística de ataque al final del turno del propietario durante 3 turnos. Tras infligir daño. Medianamente bueno. Lo puedes utilizar para hacerle daño mientras tú te escudas. Pero no me gusta mucho. ¿Ok? Inyección de adrenalina. Gana un punto de acción por cada criatura derrotada de tu equipo. También se lo puede utilizar como remate, pero tampoco es de la que más utilice.
Robo, muy buena para arruinarle la estrategia, igual que el anterior que estábamos hablando acá de desactivar, anulación. Robo es lo mismo, pero en este caso robamos el mod del contrario y lo dejamos sin nada. Muy bueno, también es utilizable. Piel blindada, lo mismo que acá piel dura, muy buena, hasta mucho mejor porque reduce el 75%. Inspirar, de las mejores. Me encanta inspirar. Aumenta los puntos de salud de todas las criaturas aliadas un 75%. Y la estadística de ataque un 40%. Excelente. Si tenemos esta, es muy buen mod. Aterrar, hermoso. Reduce un 45% la estadística de ataque del equipo contrario. Me encanta la parte de aterrar. Es un mod que tranquilamente utilizas en dos dinosaurios tuyos. El mod aterrar. Y utilizas el mod de acá de intimidación. Y lo dejas en cero. Ese no te hace nada. No te hace daño. Ok, muy bueno. Instinto asesino. Gana un punto de acción por cada criatura derrotada en el equipo contrario durante el siguiente turno. Bueno, utilizable igual que la de acá, ¿no? Gana punto de acción. Lo mismo, ¿no? Tiene una misma utilidad. No la suelo utilizar estas dos. Pero ahí está. Todo el equipo recibe mods raros o superiores al azar. Tampoco lo suelo utilizar. No me gusta mucho porque si yo voy con una estrategia no quiero que me la arruine. ¿Ok? A menos que me ponga puros comunes y los comunes peores. Los peores comunes. Por ejemplo, ponemos al azar en la primera. Y ponemos los peores comunes. Los que les había dicho. Por ejemplo, herida dividida y lesión. Y así dejamos que el azar nos dé unos mejores mods. Puede ser. Clon. Excelente para un dinosaurio débil. Si no tienes suficiente equipo, no puedes armar un equipo de 3 dinosaurios fuertes, pones 2 dinosaurios fuertes y uno débil. El equipo contrario va a ser todos fuertes. Entonces el débil va a copiar las estadísticas del contrario. Y como es fuerte, va a ser estadística fuerte. Cuidado, te ponen un desactivar mod y te quedaste vendido. Te pone desactivar ese mod y ese dinosaurio es de papel. Así que mucho cuidado con este clon. Hay que saberlo utilizar. Y púas es como un escudo. Bueno, un escudo que hace daño nada más. Porque no te protege, pero le causas daño al momento que te mata. Puede ser utilizable. A ver, ¿cuál es la que más me gusta de los mods raros? Perdón, los mods muy raros. Obviamente, aterrar e inspirar. Son de mis mods favoritos y los que yo utilizo en la otra cuenta, obviamente, porque aquí no tengo mucho. Pero son los que más utilizo. Los peorcitos para mí sería al azar, porque a menos que utilices algo estratégico, no es muy bueno. No mordisco de hidrante. La peorcita sería sangrado. También no me suele utilizar, no me suele gustar, ¿no? No quiere decir que sean malos, pero no los suelo utilizar. Lo que más utilizo es inspirar y aterrar. Bueno, y ahí seguimos con los legendarios. ¡Wow! En la parte de legendarios tenemos Potacac, oye, allí. Supervivencia, conservas un punto de salud cuando sufres daño letal. Buenísimo, excelente. ¿Qué pasa con esto? Estarías jugando con 4 criaturas. Tú te ubicas esto, estás jugando con 4 criaturas. Porque obviamente el rival te va a matar a una, pero tú vas a resucitar. Y tú puedes guardar todos tus puntos de acción. Y al momento que resucitas, lo revientas. Lo puedes utilizar como último mod para poderlo reventar en el último turno. Buenísimo, excelente. Toxina. Uy, me encanta Toxina. Pero Toxina es un mod pepa. Un mod utilizable en el primer dinosaurio. En el primero. Porque gracias a esto tú puedes tranquilamente matar al equipo enemigo sin atacar. Yo lo he hecho, lo he probado y aquí en el canal lo hemos hecho. En la cuentita, en algunos de estos días lo hemos hecho. Y lo hemos matado sin atacar. Con solamente Toxina. Así que, mucho ojo. De los mejores mods. Mezclar. Bueno, no me gusta. Es igual a la del azar. Al azar de aquí. Está mezclar. A menos que lleves mods que no quieras tener. Porque si tú llevas tu equipo de mods. Tu equipo de dinosaurios con los mods respectivos. Tú llevas con una estrategia específica. Pero si tú pones mezclar, se te daña toda la estrategia y a esperar que te sale. A que a verlo, Dios Ludia te da algo bueno. Entonces no me gusta mucho la parte de mezclar.
el mod espejo reemplaza los mods del equipo por los del equipo contrario. Es lo mismo, aunque solamente es uno. Estás a expensas del equipo contrario que tenga unos buenos mods para poder reemplazarlo. Puede ser útil en el caso como robo, ¿ok? Porque le estás robando la habilidad del mod. O sea, no le robas, le copias de la habilidad del mod, ¿ok? Entonces tendrías esa habilidad. O sea, de todos los mods. Ya, seguimos. Skirla. El daño causado se distribuye por el equipo enemigo. No es de las mejores, no me gusta. No me gusta porque si yo con un dinosaurio, yo quiero matarlo en ese turno. No quiero que sobreviva. Entonces eso, porque el daño, por ejemplo, le hago 1000, no lo voy a matar. Lo voy a hacer 300 porque lo voy a distribuir en el resto del equipo. Entonces no me gusta mucho este mod. Regeneración. Todas las criaturas aliadas heridas recuperan un 25% de salud. Sus puntos máximos. No es muy útil. Es lo mismo que la de acá, que teníamos acá. Mordisco drenante. Recuperamos un 50%. Aquí recuperamos a todo el equipo. Si estoy de primero, tengo esto. ¿A quién le recupero? Solamente recupero vida a mí. A menos que esté intercambiando los dinosaurios. Cosa que no recomiendo casi nunca. Estar haciendo el intercambio porque gastas puntos de acción. Entonces, no estoy recuperando a nadie vida. Porque si estoy en el primero, los otros dos tienen la vida completa. A menos que haya sido atacado por Skirla, por ejemplo. Pero es muy raro que te ocurra eso. Entonces, es muy específica la estrategia de esta regeneración. Y si está en segundo, el primero ya está muerto. Así que no te sirve tampoco de nada. Y protectores gana un punto de defensa por cada aliado derrotado al comienzo del turno. Este es similar a la de acá, ¿no? Gana un punto de defensa. Instinto asesino puede ser útil de segundo o tercer turno. De los legendarios, ¿cuál me gusta y cuál para mí son el top? O los mejores. Obviamente estaríamos hablando de supervivencia. Me encanta. Porque estaríamos hablando de 4 dinosaurios. O toxina. Genial. Las dos para mí son los mejores mods legendarios. Y para mí son los mejores mods de los que tenemos acá. Pero bueno, eso haremos en otro videito mucho más tranquilo. El tier de los mods. Entonces, eso sería el análisis de cada uno de estos mods. Bueno, he dejado aquí unas batallitas para poder probar alguno que otro mods. Veamos, aquí tenemos un arrecife. Oh, siempre me salen los de cueva, ¿eh? Que casi no tengo de cuevas en esta cuentita. Vamos a ubicarlo aquí. Vamos a poner, obviamente, uno de superficie. Vamos a hacer algo más fuerte, por ejemplo, un dinosaurio. Y vamos a poner uno de arrecife, ¿verdad? Que es que nos falta. Y ubicamos esto. Como yo les había comentado, los legendarios son muy costosos de obtener. Y para una cuenta free to play es casi difícil, no, casi imposible poderlos obtener. Esto es lo que he podido obtener en este momento. En estos días tenemos el calendario que nos están dando mods. Guárdenlos para el torneito. Yo no los voy a utilizar estos. Ya la mejor toxina lo hemos utilizado en el canal. Ya lo han visto en unos videitos anteriores. Vamos a utilizar mods raros y comunes. Vamos a la parte de raros. Veamos, pongámonos piel dura en la primera. No ponemos ni anulación porque no tiene mods, ni ponemos trabazón porque no me interesa. Si no cambia, no cambia, no. Vamos a ubicar apoyo y vamos a poner intimidación. Listo. Esos mods vamos a utilizar en esta batallita PvE. Vamos allá. Ok, veamos. Nos subimos el ataque y bajamos el ataque. Bueno, no es mucho porque son criaturas débiles, pero imagínense unas criaturas fuertes, eso se ve bestial. Bueno, veamos, guardamos. Si me ataca, bueno, se muere el mod, pero yo lo reviento, verás. Ah, no me atacó, bien, guardó. Uy, ya no lo reviento. Está bien, me dañó la piel dura, pero no me hizo tanto daño. Puedo aguantar otro turno más. Y eso es lo que voy a hacer.
Voy a aguantar otro turno más para ganar puntos de acción. Ahora se tiene 3. Y esto es lo que vamos a tener que hacer en las peleitas del torneo. Voy a poner 3 más aquí para aguantar otro turno. Ah, está bien, me guardó. No hay problema. No tenemos problema porque ya tenemos los 4 puntos. Y a él le va a tocar gastar mínimo 3 para matarme. Ah, no gastó nada, ¿no? Me parece que guardó. Bueno. La trampa de la máquina, la trampa de la máquina. Ah, ¿en serio? No, así no vamos a terminar nunca. A ver, vamos. Atácame. Mira, no me quiere atacar el sabido. No, máquina, máquina. No me ataca. No me ataca el sabido. ¡Demonios! ¡Ay, me atacó! Por fin. Bueno, se quedó sin nada. Vamos a reventarlo ahora sí. ¿Qué tiene este tipo? Tiene... No tiene ventaja contra mí, ¿verdad? No, no tiene. Tiene desventaja. El otro sí tendría ventaja. Ok. Me atacó, ¿eh? Y eso que no tiene ventaja. Pero aquí lo matamos. Ya está. Esta batallita ya está terminada. Y lo tenemos. Vamos a hacer otra batallita. Vamos a hacerla, pero en este caso lo vamos a hacer con un PvP. ¿Ok? Hacemos una batallita con máquina y una batallita con PvP. Para probar los mods. Terminado. Bueno, vamos a la parte de PvP. Aquí tenemos un equipo ya formado. Vamos a utilizar esto y vamos a ver qué nos encontramos al frente. Vamos allá. Estamos utilizando anulación, piel dura y alfa, ¿no? Lo que sería apoyo. Uy, bueno. Un equipo con piel dura, ¿eh? Por todos lados. Bueno, veamos. Vamos a quitarle su locura. Ponemos ahí y veamos. A ver, él tiene también un tanque. Así que vamos allá. Tiene pura piel dura, ¿eh? Ay, ay, ay. Esto va a estar lindo y hermoso. Complicado, pero... También se encuentra con mi apatosaurios. Todo esta guía lo estoy haciendo en mi cuenta free to play. Para que los nuevos puedan visualizar cómo se puede combatir con lo que tienen, ¿no? No voy a hacer una cuenta chetada en donde tenemos muchos recursos. Aquí tenemos algo más limitado, ¿no? Entonces por eso lo estamos haciendo en esta cuenta 100% free to play. Más adelante haré otro videito ya enfocado a los jugadores más antiguos. Vamos a guardar, vamos a seguir guardando. Él puso uno. Él tiene 4. Con 3 no debería matarme. O sí me mata. Creo que sí me mata.
Creo que sí me mata. Vamos a ver. Ah, guardó. Muy bien. Lo matamos. Lo matamos por él, le sacamos ventaja. Le hemos sacado un poquito de ventaja. Él tiene que... Y le anulamos su piel dura, pero obviamente me va a matar en este turno. Tiene que pegarme 5. Exacto. Se queda con 1. Se queda con 1. Esa piel dura... Esa piel dura me quita el 50%, ¿no? Ahí lo tenemos. Dale. Vamos ahí. A ver. No deberías matarme con eso. ¿O sí? No debería matarme con eso. Con los 5 que tiene no debería matarme. Pegó 4. No me mata. Ah, sí me mató. Te quedaste con 2. Ya estás muerto porque así, aunque tengas piel dura, te quedaste con 2. Yo tendría 4. Tendría 4600. Me quita el 50%. Yo lo mato. Lo tengo que matar. Vamos allá. Uy, y todavía guardo. Para remate guardo. Bueno. Listo, chicos y chicas. Ahí está. La utilización de mods. Espero que les sirva el video para lo que se viene en el torneito dentro de poco. Así que vayan farmeando. Tienen algunos días para que farmeen. Y nos veríamos en el directo del torneo. Con esto me despido. No se olviden dejar su hermoso like. Me despido y nos veríamos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.